Shalom. En esta ocasión vamos a continuar con la serie Mujeres en la Torá. Y traemos a Abigail, un personaje bastante interesante. Nos presentamos ahora al Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas. Padre Yod-Heh-Wav-Heh, Todopoderoso. Nos presentamos delante de ti, Padre, para presentar nuestro arrepentimiento por nuestra desobediencia a tu palabra, porque te hemos ofendido, Rey, y lo confesamos, de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión. Padre eterno, tú sabes en qué te hemos ofendido. Te pedimos perdón, te pedimos un corazón nuevo, te pedimos que la enseñanza que tengas para nosotros en esta oportunidad penetre en lo más profundo de nuestros corazones y produzca fruto para tu honra y alabanza por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Recordamos este verso de Lucas 4:16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el Shabbat entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Nuestro tema en esta ocasión, mujeres en la Torá, Abigail. 1 de Samuel 25:2. Este tema de Abigail se encuentra en 1 de Samuel 25:2 y en algún otro texto que ya mencionaremos. Nos dice el texto: había un hombre en Maón cuyas propiedades estaban en el Carmel. El hombre era muy rico, poseía 3000 ovejas y 1000 cabras. En ese tiempo estaba trasquilando sus ovejas en el Carmel. El hombre se llamaba Nabal y su esposa se llamaba Abigail. La mujer era inteligente y hermosa, pero el hombre, un calevita, era un hombre rudo y malvado. Al leer 1 de Samuel en el 25 nos encontramos con una mujer interesante, Abigail. Tal como varias mujeres en el Antiguo Testamento, Abigail es descrita como hermosa, pero en contraste con otras mujeres, es descrita también como sensata, inteligente o de buen entendimiento. Abigail estaba casada con este hombre rico y debe haber gozado de los beneficios de un estilo de vida opulento, pero su esposo rico era descontrolado y cruel. El nombre de Abigail, vemos allí las letras Aleph, Bet, Yod, Gimel, Yod y Lamed. Se deriva de dos palabras hebreas, padre y felicidad, y significa en español la felicidad de mi padre o mi padre se ha regocijado. Puede que ella haya sido la causa de la felicidad en la casa de su padre, pero su matrimonio no parece haber sido muy feliz. El nombre de Nabal en hebreo, Non Bet Lamed, significa tonto o insensato en español. Como adjetivo, esta palabra es usada especialmente para referirse a personas que no tienen una percepción de los derechos éticos o religiosos. Es un nombre muy apropiado para ese tipo de carácter, el cual tipifica tal comportamiento. Esta historia de Abigail se encuentra en 1 de Samuel 25, 2, 3, 17, 21, 25 hasta el 25 nos comenta sobre esta historia.
Difícilmente podría decirse que Abigail y Nabal eran tal para cual. Él tuvo la fortuna de encontrar una esposa como Abigail, pero ella salió perdiendo. Es cierto, Nabal era rico y seguro que eso lo hacía sentirse muy importante, pero la gente no tenía muy buena opinión de él. En la escritura cuesta encontrar a otro personaje del que se hable con tanto desprecio. No se sabe si fue el nombre que le pusieron al nacer o un apodo que él mismo se ganó con el tiempo. En cualquier caso, le encajaba a la perfección. Nabal era áspero y malo en sus prácticas. Era un bravucón y un borracho, un hombre temido y a la vez despreciado por todos. 1 Samuel 25:3 nos dice, el hombre se llamaba Nabal y su esposa se llamaba Abigail. Abigail era totalmente diferente. Todo padre se siente orgulloso de que su hija sea hermosa, pero si es un buen padre, le importará más que sea hermosa como persona. Por desgracia, a veces quienes disfrutan de belleza física no se molestan en cultivar su personalidad y desarrollar virtudes como la sensatez, la sabiduría, la valentía y la fe. Pero Abigail no cometió este error. Según la escritura, además de ser hermosa, era sensata y discreta. Eso lo encontramos en el verso 3. Nabal no se dio cuenta de que David y sus hombres habían estado protegiendo a sus propios pastores. David le envió 10 mensajeros y ellos le contaron a Nabal cómo ellos habían protegido a sus pastores, pero él rehusó proveerles el alimento que los mensajeros solicitaban. Él incluso les gritó violentamente, eso lo vemos en 1 Samuel 25:14. Nabal había insultado profundamente a David y David responde preparándose para una masacre. Eso lo encontramos de los versos 13 al 22. Vamos a ver el mensaje de David en el verso 4 hasta el 7. David estaba en el desierto cuando oyó que Nabal estaba trasquilando sus ovejas. David despachó 10 jóvenes y David instruyó a los jóvenes, suban al Carmel. Cuando lleguen donde Nabal, salúdenlo en mi nombre. Digan así, Shalom, saludos a usted y a su familia y a todos los suyos. Oigo que usted está ahora trasquilando. Como usted sabe, sus pastores han estado con nosotros. Nosotros no los perjudicamos y nada de lo de ellos ha faltado en todo el tiempo que estuvieron en el Carmel. Pero veamos la respuesta de Nabal. Verso 10. Nabal les contestó a los servidores de David. ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hay muchos esclavos hoy en día que se escapan de la casa de sus amos. Deberé entonces tomar mi pan y mi agua y la carne que sacrifico para mis propios trasquiladores y dársela a hombres que vienen yo no sé de dónde. Vamos a ver la reacción de David. Entonces los jóvenes de David volvieron a trazar sus pasos y cuando regresaron le contaron todo esto. Y David les dijo a sus hombres, cíñanse las espadas. Cada cual se ciñó su espada. David también se ciñó su espada. David también se ciñó su espada. Como 400 hombres siguieron a David, mientras 200 se quedaron con el equipaje. Abigail no solo fue inteligente y hermosa, sino también valiente. Hubiera sido una hazaña enfrentar a David y 400 de sus hombres que habían sido insultados y estaban decididos a vengarse con sus espadas en mano. Sin embargo, Abigail se acercó a David
y con gran diplomacia y humildemente le ofreció una ofrenda de paz. Ella proveyó abundancia de alimentos para David y sus hombres. Su rápida acción salvó a su casa del desastre y retuvo a David y a sus hombres que en vez de provocar un derramamiento de sangre innecesario. Verso 14 nos dice, uno de los hombres de Nabal le dijo a Abigail, la esposa de Nabal, que David había enviado mensajeros del desierto para saludar a su amo y que él los había insultado. Pero esos hombres han sido muy amigables con nosotros, no nos perjudicaron ni echamos nada de menos en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Ellos eran una muralla a nuestro alrededor de noche y de día todo el tiempo que estuvimos con ellos atendiendo los rebaños. ¿Por qué se casó esta joven tan inteligente y capaz con un hombre tan insensato y grosero? Recordemos que en aquellos tiempos se tenía muy en cuenta la opinión de los padres a la hora de casarse. Tanto es así que muchos hasta concertaban el matrimonio de sus hijos, aun cuando este no fuera el caso de Abigail. Puede que sus padres la presionaron, es posible, a casarse con Nabal, tal vez deslumbrados por su riqueza y prominencia o motivados por dificultades económicas. La triste realidad es que Nabal, a pesar de todo su dinero, no fue una buena elección. Los padres sensatos enseñan a sus hijos a respetar la institución del matrimonio. Por eso no los animan a casarse por dinero, ni los presionan para que empiecen a salir con alguien cuando todavía no tienen la madurez necesaria. Recordemos 1 de Corintios 7:36. 1 de Corintios 7:36. Pero el caso es que Abigail ya estaba casada y no había vuelta atrás. Así que se esforzó por ser la mejor esposa posible dentro de sus circunstancias. 1 de Samuel 25:11 nos dice, entonces Shemuel le preguntó a Isaí, paréntesis, vamos a ver quién era David. Shemuel le preguntó a Isaí, ¿estos son todos los muchachos que tienes? Él respondió, queda todavía el menor, está atendiendo el rebaño. Y Shemuel le dijo a Isaí, manda a buscarlo, que no nos vamos a sentar a comer hasta que él esté aquí. Así que fueron y lo trajeron. Era de cara roja, ojos brillantes y bien parecido. Y Yahweh dijo, levántate y úngelo, que este es. Shmuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en presencia de sus hermanos. Y el espíritu de Yahweh se apoderó de David desde ese día. Shmuel entonces salió hacia Ramá. Nabal había ofendido ni más ni menos que a David, un ungido del Todopoderoso, siervo fiel, sucesor del rey Shaul. Le había ordenado al profeta Samuel que lo ungiera el Todopoderoso. Ordenó a Shmuel que lo ungiera. Escapando de la furia asesina del celoso rey Shaul, David y sus 600 hombres se refugiaron en el desierto. Vemos allí una ilustración del desierto de Parán, la zona en la cual estamos manejando este tema. Vemos también allí el desierto de Zin, el desierto del Negev. Todo esto al sur de Jerusalén, algunos kilómetros. Vemos en el mapa el mar Salado al sur, al este, sureste de la ciudad de Jerusalén. La zona de Edom, los edomitas, y la zona de Moab, los moabitas, y unas rutas que se utilizaban en caminos para unas
poblaciones o lugares de unos a otros. Aunque Nabal vivía en Maón, tenía sus numerosos rebaños y posiblemente algunas tierras en la cercanía de la ciudad del Carmel. El lugar era ideal para que pastaran las 3.000 ovejas de Nabal, pues ambas ciudades estaban situadas en mesetas con abundante pasto. El resto de la región era árida. Al sur estaba el vasto desierto de Parán y en dirección al este, después de atravesar desolados terrenos montañosos, estaba el mar Salado, llamado hoy Mar Muerto. Eran estas regiones de barrancos y cuevas donde David y sus hombres sobrevivían a duras penas alimentándose de lo que cazaban, y es probable que se cruzaran a menudo con los jóvenes pastores del adinerado Nabal. En vez de apropiarse de alguna que otra oveja, como sin duda hubieran podido hacer, estos curtidos soldados de David fueron como un muro protector para los siervos y rebaños de Nabal. Eso lo vemos en 1 de Samuel 25, 15 al 16. Y es que aquellos pastores se enfrentaban a muchos peligros. Por un lado, abundaban por allí los animales salvajes y por otro, al estar cerca de la frontera sur de Israel, eran habitual los ataques de saqueadores extranjeros. De seguro a David no le era fácil alimentar a tantos hombres en aquellas tierras desérticas. Se entiende, por lo tanto, que cierto día enviara a unos mensajeros para pedirle ayuda a Nabal. David eligió un buen momento, la época en que se esquilaban las ovejas, pues solía celebrarse grandes banquetes y entre la gente reinaban un espíritu alegre y dadivoso. También eligió bien sus palabras. Se dirigió a Nabal como en forma educada y muy cortés. Se refirió a sí mismo como hijo de David, tratando así a Nahuat con respeto como se le trataría a un padre, posiblemente por consideración a su edad. Pues bien, ¿cómo reaccionó Nahual? Como lo ya hemos visto en los versos del 5 al 8. El 10 y el 11 vemos la reacción de Nahual. Se puso furioso. Según el joven que le describió la escena a Abigail, Nahual les gritó reprensiones a los mensajeros, dando a entender que David era un simple esclavo fugitivo que Nabal se negó a compartir su pan, agua y carne. Incluso se burló de él, tratándolo como a un don nadie. Quizá Nabal lo despreciaba tanto como el mismo rey Shaul. Pero ninguno de estos dos hombres tenía en cuenta lo que pensaba el Todopoderoso. Él amaba a David y, en vez de considerarlo un esclavo rebelde, lo veía como el futuro rey de Israel. Vemos allí un 1 de Samuel 25:12, versos 13, 21, 22 y una referencia a Jacobo 1:20. Referencia a Jacobo 1:20 nos dice, la ira del hombre no obra la justicia del Todopoderoso. ¿Por qué esta cita? Porque cuando David se enteró le hirvió la sangre y exclamó, cíñase cada uno su espada. Ordenó y tras armarse, él también emprendió el camino con 400 hombres dispuestos a cumplir su juramento de matar a todos los varones de la casa de Nahual. Su indignación estaba justificada, pero su forma de expresar la indignación estaba mal. Tal como dice la Escritura, la ira del hombre no obra la justicia del Todopoderoso. Ahora bien, ¿qué podía hacer Abigail ante esta situación de peligro para salvar a los suyos?
Abigail ya había dado el primer paso para corregir el terrible error de Nabal. Ha estado dispuesta a escuchar. Vamos al verso 17, nos dice, así que considere con cuidado lo que debe usted hacer, porque el mal amenaza a nuestro amo y a toda su familia. Él es un hombre malo que nadie puede hablarle. Veamos la actitud de Abigail. Qué gran diferencia con su marido. Nabal es tan necio que el joven siervo ni siquiera ha intentado hacerle ver el peligro que se avecina. De hecho, llega a describirlo como un hombre a quien no se le puede hablar. Para su propia desgracia, el arrogante Nabal se cree tan importante que no escucha a nadie, una actitud que se ha vuelto muy común en nuestros días. Pero como Abigail no es así, es lógico que su criado haya acudido a hablarle a ella. Abigail reunió rápidamente 200 hogazas de pan, 2 jarros de vino, 5 ovejas aderezadas, 5 cestas de grano tostado, 100 tortas de pasas, 200 tortas de higos secos, y los cargó en asnos. Dándose cuenta de la gravedad de la situación, enseguida Abigail se apresuró a actuar. Está claro que es una mujer resuelta. Lo vemos allí al comienzo del verso 18. Reunió rápidamente. En este relato se le atribuyen 4 veces la acción de apresurarse o darse prisa a hacer algo. ¿Y qué es lo que hace en esta ocasión? Reúne generosas cantidades de pan, vino, carne de oveja, grano tostado, así como tortas de pasas y de higos para llevárselas a David y a sus hombres. Y les dijo a sus jóvenes, vayan delante de mí y yo los seguiré. Pero ella no se lo dijo a su esposo Nabal. Hay una cita para que consultemos Proverbios 31, 10 al 31. Es obvio que esta hacendosa mujer administra bien su hogar y sabe las provisiones con las que cuenta. Sin duda, es como la esposa ejemplar descrita en el libro de Proverbios, recordemos 31, 10 al 31. Tiempo después, luego manda a sus siervos que se adelanten con este regalo cuantioso y ella los sigue detrás sola. Pero, según el relato, no informó nada a su esposo. ¿Indica esto que Abigail no respetaba la autoridad de su esposo como cabeza de familia? De ninguna manera. Recordemos que la vida de muchos hombres inocentes está en juego, porque Nabal trató con falta de respeto al hombre que el Todopoderoso había elegido para ser rey. Si ella se quedara con brazos cruzados, ¿no estaría compartiendo hasta cierto grado la culpa de Nabal? Abigail reconoce que, ahora más que nunca, le debe obediencia y lealtad al Todopoderoso antes que a su esposo. En el verso 20 nos dice, iba ella cabalgando en el burro y bajando por una vereda en la colina, cuando aparecieron David y sus hombres bajando hacia ella, y se encontró con ellos. En eso David había estado diciendo, fue para nada que protegí las propiedades de ese hombre en el desierto y que nada de lo suyo faltara. Él me ha pagado mal por bien. Que Elohim le haga así. Y más a los enemigos de David, sí. Para la luz de la mañana yo dejo vivo a un solo varón de los suyos. Cuando Abigail vio a David, se desmontó rápidamente del asno y se tiró rostro en tierra delante de David, inclinándose hasta el suelo. Abigail se encuentra con David y sus hombres. En cuanto los ve, se baja del asno, se inclina ante David. Humildemente se disculpa y de forma muy emotiva
le implora que tenga piedad de su esposo y de su casa. Vemos allí una ilustración de un artista que concibió este pasaje de esta manera. Vemos allí unos camellos, los siervos de Abigail con los regalos que llevaban, el asno donde ella venía, unos cántaros, unos recipientes y los soldados de David listos, armados para una masacre. Samuel 1 de Samuel 25 nos dice, cuando Abigail vio a David, se desmontó rápidamente del asno y se tiró rostro en tierra delante de David, inclinándose hasta el suelo. Nabal no sabía quién era David, pero Abigail sí. Ella sabía que era un fugitivo que huía del rey Shaul, pero habló elocuente y proféticamente acerca de su futuro reinado como rey de Israel. El discurso de Abigail en estos textos es uno de los más largos pronunciados por mujeres relatados en el Tanaj. Consulte por favor 1 de Samuel 25 para leer todo el texto de este discurso de Abigail. Vamos a leer algunos apartes. Postrada a sus pies suplicó, que la culpa sea mía, mi amo, pero deje hablar a su criada. Escuche el ruego de su criada. Por favor, mi amo, no le haga caso a ese necio de Nabal, porque ese no es más que lo que dice su nombre. Su nombre significa estúpido, y él es un estúpido. Su criada no vio a los jóvenes que envió mi amo. Para empezar, Abigail asume la culpa por el error de Nabal y le pide a David que la perdone. Después reconoce que su esposo es tan insensato como su propio nombre lo indica. Con estas palabras, quizá le da a entender que no vale la pena que se rebaje a castigarlo. Además, demuestra que ve a David como un representante del Todopoderoso, afirmar que él pelea las guerras de Yod-He-Waw-He. Sigue el relato en el texto siguiente. Por favor, perdone el atrevimiento de su criada, porque Yahweh le concederá a mi amo una casa perdurable, porque mi amo está peleando las batallas de Yahweh, y nada malo se hallará jamás en usted. Y si alguien sale a perseguirlo a usted y a buscar su vida, la vida de mi amo estará encerrada en la bolsa de vida al cuidado de Yahweh. Pero él ondeará las vidas de sus enemigos como el hueco de una onda. Y cuando Yahweh haya realizado para mi amo todo el bien que le ha prometido a usted y lo haya nombrado gobernante de Israel. Aquí estamos viendo una imploración de Abigail, pero también un discurso que podemos ver cargado de contenido profético. Abigail conoce la promesa divina en convertirlo en rey, pues declara, Yahweh ciertamente te comisionará como caudillo sobre Israel. Incluso le dice que no manche sus manos de sangre, un error que luego perturbaría o haría trastabillar su conciencia. David le dijo a Abigail, alabado sea el Todopoderoso Yahweh, el Elohim de Israel, que te envió hoy a encontrarte conmigo. Y bendita sea tu prudencia y bendita seas tú misma para impedirme buscar desquite de sangre por mis propias manos. Porque tan cierto como vive Yahweh, el Elohim de Israel, quien me ha impedido hacerte daño, que si no hubieras venido pronto a encontrarte conmigo, ni un solo varón de la línea de Dawal habría quedado al clarear el día. David entonces le aceptó lo que ella le había traído y le dijo, vete a tu casa a salvo. Mira, le he hecho caso a tu pedido y he respetado tu deseo.
Esta es la respuesta de David. Tras de aceptar el regalo, exclama: Bendito sea Yahweh Elohim de Israel, que te ha enviado este día a mi encuentro. Bendita sea tu sensatez, bendita seas tú que me has restringido este día de entrar en culpa de sangre. Cuando Abigail llegó donde Nabal, este estaba celebrando una fiesta en su casa, una fiesta digna de un rey. Nabal estaba de un humor alegre y muy borracho, de manera que ella no le dijo nada en absoluto, hasta clarear el día. A la mañana siguiente, cuando Nabal hubo dormido hasta despejar el vino, su esposa le dijo todo lo que había sucedido. Y su valor murió con él, y se puso como una piedra. La escritura dice que más tarde Abigail entró donde Nabal. Está claro que regresa con su marido, decidida a sacar adelante su matrimonio como mejor pueda. Además, debe informar a Nabal del regalo que les ha llevado David y a sus hombres para evitar la matanza. Al fin y al cabo tiene derecho a saberlo. Sería una deshonra para él enterarse por otra fuente, así que ella misma decide contárselo todo. Sin embargo, no puede hacerlo al llegar porque Nabal está celebrando un banquete digno de un rey y se ha emborrachado a más no poder. Demostrando una vez más su buen juicio, Abigail decide esperar a contárselo por la mañana cuando los efectos del alcohol se le hayan pasado. Pero también demuestra valor, pues aunque para entonces ya estará sobrio y podrá entender lo que le diga, también es muy probable que estalle en cólera. Aún así, le cuenta lo sucedido. Para su sorpresa, él no se pone furioso o violento, sino que no reacciona en absoluto. Se quedó allí sentado totalmente inmóvil. Lo vemos allí en el verso 37. ¿Qué le pasó a Nabal? Vamos a verlo en el verso 38. Como 10 días después, Yahweh el Todopoderoso golpeó a Nabal y murió. Cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo: Alabado sea Yahweh, que defendió mi causa contra los insultos de Nabal y evitó que su servidor hiciera algo malo. Yahweh ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Según el relato, su corazón llegó a estar muerto delante de él y él mismo quedó como una piedra. Tal vez sufriera algún tipo de ataque. El caso es que murió unos 10 días después y no se debió solo a un problema de salud. La escritura dice que Yahweh hirió a Nabal, de modo que murió. Recordemos Lucas 8:17 que nos dice: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Así pues que el difícil matrimonio de Abigail llegó a su fin gracias al merecido castigo que el Todopoderoso le impuso a Nabal. Este relato nos recuerda que al Todopoderoso no se le escapa ningún caso de abuso de poder o trato cruel dentro del hogar y que a su debido tiempo hará justicia. Recordemos Lucas 8:17. Vamos a 1 Samuel 25, el verso 39, segunda parte nos dice: David envió mensajeros a proponerle matrimonio a Abigail para tomarla como su esposa. Cuando los servidores de David llegaron donde Abigail en el Carmel y le dijeron a David que David los había enviado para hacerla su esposa, ella inmediatamente se postró con su rostro en tierra y dijo: su criada está lista para ser su sierva, para lavarles los pies a los siervos de mi amo.
Sin lugar a dudas, es una bendición para Abigail verse libre de aquel hombre, pero el Todopoderoso le tiene reservada aún otra recompensa más. Cuando David se enteró de que Nahual murió, le propuso matrimonio mediante unos mensajeros. Y vemos allí la respuesta de ella. Aquí está tu esclava como sierva, para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Gran humildad de esta mujer. Ni siquiera ante la perspectiva de ser la esposa de David se cree superior a los demás. Incluso está dispuesta a servir a los soldados, lavándoles los pies. El relato sigue diciendo que con la decisión que la caracteriza, Abigail se pone en marcha para ir donde David. Eso se encuentra en los versos desde el 41 hasta el 42. Entonces Abigail, nos dice el texto, se levantó rápidamente y se montó en un asno y con 5 de sus criados a su servicio siguió a los mensajeros de David y llegó a ser su esposa. Con anterioridad David había tomado a Ahinoam de Jezreel, así que ambas vinieron a ser sus esposas. Shaul le había dado a David su hija Mijal, era esposa de David. Sin embargo, la entregó más adelante el rey Shaul a Palti, hijo de Lagis de Galim. Recordamos que Mijal había sido prometida a David. Ser la esposa de David no siempre sería fácil. Como en aquel tiempo se practicaba poligamia, David ya tenía otra esposa, Ahinoam. Así que Abigail seguramente se enfrentó a los mismos problemas que otras siervas del Todopoderoso que formaban parte de matrimonios polígamos. Además, a David todavía le quedaban muchos obstáculos para superar antes de convertirse en rey. Con todo, la abnegada vida que Abigail llevó junto a David, a quien le dio un hijo, se vio recompensada con el amor y la protección que él le brindó. Abigail llegó a ser la tercera esposa de David y le dio a luz a Kileab, el segundo hijo de este. Consulte Segunda de Samuel 3:3. Segunda de Samuel 3:3. Su hijo es llamado Daniel en 1 de Crónicas 3:1. 1 de Crónicas 3:1. Con esta otra ilustración acerca de cómo pudo haber sido el encuentro entre Abigail y David, terminamos esta reflexión acerca de esta mujer de la Torah, Abigail, con una personalidad, una resolución y un carácter bien hermoso, dócil, pero decidido. Abigail, mujeres en la Torah. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por habernos permitido una vez más tomar un texto de la Torah y reflexionar y ver cómo nos pueden dar ejemplo estas personas. Aquellos que han sido malos, podemos aprender, aquellos que han sido malos y buenos, han tenido altibajos de una manera o de la otra también, para nuestro aleccionamiento, para aprender de todas estas personajes que aparecen en la Torah, para nuestra propia edificación. Un tema para reflexionar, Abigail. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel, al Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob por esta oportunidad que nos ha dado por los méritos del Mesías Yahoshua. Le invitamos nuevamente a nuestro sitio web regresando a las raíces.org, donde puede encontrar otros recursos, otros videos, libros en PDF, documentos, mapas que le pueden ayudar a sus estudios e investigaciones sobre la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Toda adoración, honra y honor para el Todopoderoso de Israel por los méritos del Mesías Yahoshua
y pedimos paz para la ciudad santa de Jerusalén, sabiduría para los gobernantes de la nación de Israel y resistencia para el pueblo de Israel ante todas las circunstancias que los aquejan día por día. Amén. Shalom y hasta otra oportunidad.